Los temas en tendencia que son virales en las redes sociales. en Al Día, Presentado por el Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú. Telecomunicaciones Gran Caribe. Somos TGC, somos futuro. Muy buenas tardes, listos como siempre a la misma hora por las pantallas de Venezolana de Televisión. Seguimos además con esta alegría, con este inicio de octubre, de la Navidad también de alguna manera. Pues. Así es, mira, vi la movida también ayer en Caracas, musiquita, gaitica, la gente con su espíritu navideño, las distintas instituciones también colocándole ese toquecito y bueno, nosotros haciendo lo propio y tocando esos temas que a veces, bueno, no son tan lindos en esta época, pero que hay que considerar, sobre todo para quienes tienen mascoticas en casa, animales en casita. O sea, pero tú hablas con luces y sin ruido, por ejemplo. Con luces y sin ruido. Bueno, ese es el nombre del capítulo de hoy y vamos a conversar algunos aspectos que pareciera algo que muchas personas lo banalizan o lo ven como que no tomar en cuenta en esta temporada, pero es muy importante. Hay muchas mascotas, muchos animales que forman parte de nuestra vida, incluso se ha adoptado algún término ahora, varios términos, entre ellos están los... Pet friendly. Exacto, esos locales comerciales que aceptan el ingreso de algunos animales a estos establecimientos. También está el perrijo, que tiene que ver también ahora que Adaptar un poquito a esa eso, dinámica. ¿no? Humanizar a las mascotas, pero hay ciertas prácticas que no son tan buenas y otras que sí son positivas. De repente abrigarlos tanto, colocarle, por ejemplo, a los perritos se le colocan zapaticos en algunos casos, es positivo, en otros casos no tanto. Hay varias cosas que tenemos que analizar en este contexto y en particular en Navidad, lo hablábamos también el día de ayer, con respecto a la pirotecnia. Hay afectaciones muy graves que causan a nuestras mascotas y a veces nosotros, porque creemos que nosotros quizás no tenemos algún animal en nuestro hogar, pero afecta gravemente. También cuando salimos de viaje, por ejemplo, saber Negligencia, abandono. cómo tratar a nuestra mascota y hacerlo de lo más correcto, porque forma parte ya de nuestra familia y no queremos causarle daño también, ¿no? Bueno, fíjate que en este sentido, bueno, tú has visto las foticos de Loki. ¿Qué pasó? ¿Pero te quedaste con Loki? No me pude quedar con él porque yo, considerando la disponibilidad de tiempo que tengo, el lugar donde vivo, no lo voy a poder cuidar como Loki necesita. Entonces dije, sería una maldad tenerlo en la casa encerrado todo el día hasta que llegue yo, ¿sabes? Eso es responsabilidad, eso es ser una persona consciente. Por eso hablamos del tema incluso de la negligencia, ya que sacaste este punto, es interesante. Ahora, el tema de la Navidad, como lo conversábamos incluso en este programa, sí, bueno, pasa por muchas cosas. O sea, no podemos abusar cuando decíamos, bueno, hay que celebrar, hay que disfrutar esta temporada, todos tenemos recuerdos, bueno, algunos muy lindos, otros llenos de nostalgia por algunas personas, por algunos lugares, por algunos momentos, pero en el caso de los animales particularmente, o sea, nuestra celebración no puede arropar al otro, ni puede cruzar esos límites del respeto y de la empatía, porque ciertamente de repente yo no tengo un animal en casa, desconozco todo esto, pero hay gente que hasta lo hace por maldad. Existirá algún tipo de perfil, incluso psicológico, que arroje estos elementos o que sabe, por ejemplo, con los perritos que a veces se encuentran en la calle. Ajá. Entonces, el hecho de que estén en la calle te lleva también a maltratarlos. O sea, hay que cuestionar todo esto, no solo en esta época del año. Aquí pueden surgir muchos ejemplos respecto a este tema y queremos, justamente, hablando de esta época de Navidad, de crear conciencia, de que usted comparta con nosotros si ha tenido algún tipo de experiencia y de qué cosas hacer también, cómo trabajar esta situación, sobre todo porque viene esta época navideña. Mira, vamos a ver qué dice Carla respecto de este tema. Adelante. Adelante, Carla. Se acerca la época más colorida y ruidosa del año. La Navidad, tiempo de alegría, música a todo volumen y una tradición que amamos, los fuegos artificiales y la pirotecnia. Pero ese ruido que nos divierte para nuestras mascotas es una alarma. Sus oídos son mucho más agudos y esos estruendos les causan pánico y dolor. Para ellos, el sonido de un cohete solo significa peligro. Si tu compañero tiene una enfermedad de base, la alarma es aún mayor. Y si hablamos de tradiciones navideñas, no puede faltar la comida. En Navidad nos permitimos excedernos.
grasa, dulces y mucho chocolate. El problema llega cuando con el mejor cariño compartimos esos manjares con ellos. El exceso de grasa, sal y especialmente aderezos como el ajo y la cebolla pueden afectar seriamente sus órganos. No son un gusto, son un riesgo. Queremos que nuestras mascotas, que son parte de la familia, vivan la Navidad con nosotros. Por eso, en esta Navidad, celebremos con prudencia, evita los ruidos fuertes y jamás compartas comida tóxica para ellos. Ya me dieron ganas de tener un perrito, vale, ya una vez. Que no me vea Miranda, seguramente. Si me está viendo Miranda, va a decir que quiere un perrito. Papá, quiero un perrito. Mira, esto pasa con la mayoría de los chamos, ¿verdad? Axel, obviamente, una vez que conectó con Loki, dijo, me quiero quedar con él, mamá. No, y eso siempre lo piden mucho para el niño Jesús. ¿Quién quita? A lo mejor se lo trae, no sabemos, yo sé. Si usted, ¿cómo se llama, Maite? Repítemelo. Talía se llama. Sí. Oye, tiene nombre artista. Talia. Calúa. Carla, disculpa, no me habían dicho el nombre de tu como perrita. 3, 4 nombres ahí. Bueno, mira, nosotros hemos hablado ya bastante. Vamos a presentarle a nuestros invitados, que estoy seguro que ellos sí saben, de verdad, cuáles son aquellas recomendaciones. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en Navidades con nuestras mascotas, los animales? Vamos a saberlo con estos invitados. Adelante. Con luces y sin ruido, ya lo dije, por la calle del medio, como siempre digo yo. Tenemos aquí a Ángela Morales, veterinaria. Bienvenida al día. Hola, Ángela. Hola, gracias por invitarme. Un gusto tenerla con nosotros. Ya vamos con esas recomendaciones. Y también en la casa tenemos tiempo que no lo teníamos con nosotros. José Guzmán Tato, psicólogo. Tato, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Saludos. Gracias por encontrarme con Ángela, un gusto. Voy a aprender mucho también de la doctora aquí. Tienes a Lara, que la vi por ahí en un videito. Sí, Lara. Ok. Mi perrita Lara Lupita. Me acompaña en la psicoterapia también. Ah, Mira, sí. genial, Wow. qué lindo cómo se puede mezclar también todo este tema con el tema de la terapia. Yo creo que incluso en este espacio hay animales también como de compañía que acompañan muchísimo en distintas situaciones, valga el nombre, así que lindo también lo que nos regalan a ellos y qué bonito que tengamos la conciencia también de devolverles ese amor que nos dan de forma tan natural. Bueno, nosotros hemos dado un abanico allí de situaciones que se dan propias de la Navidad. Doctora, pero quisiera que usted nos orientara en cómo hacerlo de la mejor manera para no afectarnos a nosotros y mucho menos a nuestras mascotas también, ¿no? El tema es que afecta a ambos lados, tanto al humano como a la mascota. Que aquí nuestro psicólogo podrá hablar sobre el tema de cómo afectan los juegos pirotécnicos a las personas que tienen un problema de autismo, una condición de autismo, a los niños recién nacidos, inclusive las madres recién dadas a luz. A los humanos afecta. Y el otro tema que afecta a la parte humana es qué hacer con mi mascota si yo sé o tengo entendido, o ya me ha dado demostraciones, que con un solo ruido de un carro a alta velocidad, nuestra mascota se altera. Esto es complicado cuando vienen las fechas de Navidad, 24 y 31. Ahora se centra más en esas dos fechas porque hay menos juegos pirotécnicos. Me imagino que por el costo, o porque disminuyen, o lo que sea, o porque hay menos personas. O quizás algún tipo de sensibilidad o conciencia sobre estos temas. Pudiésemos No estoy muy apelar a segura, esto. yo creo que por el costo más que todo, pero puede ser. Ojalá sea eso, ojalá, Ok. me encantaría. Yo he tenido mascotas desde que no les importa nada el ruido o ninguno, hasta mascotas que son capaces de atravesar una ventana con vidrio con tal de esconderse en alguna parte. Y mascotas que no permiten estar solas y dejarlas solas en un apartamento. Es súper peligroso. Y en una casa también. Bueno, esta mascota que les dije atravesó la ventana y nos llevó a la clínica con heridas múltiples para suturar por todos lados, porque atravesó la ventana. Literalmente atravesó la ventana del terror que le tenía a estos juegos pirotécnicos. ¿Y ya había manifestado algún tipo Sí, de señal? Sí, lo que pasa es que era rescatada y era la primera vez que estaba en esa casa. Ok. Entonces, hasta las mascotas que absolutamente no les importa nada. Ahora, ¿qué hace un humano o un dueño de mascota que sabe que tiene una mascota con estas características, así sea que ladre, que molesta, etcétera, que tiene que salir a su cena de Navidad, porque tiene que salir a su cena de Navidad o al 31 por la despedida de año y la tiene que dejar sola o me la llevo?
pero llevármela, hay personas que no le gustan compartir con otros con animales. Claro. O tener una mascota que tienes que tenerla prácticamente agarrada, amarrada al lado de tuyo porque va a estar muy nerviosa y se ponen realmente mal. He tenido hasta fallecimiento por muerte súbita por este tipo de problemas. Es complicado, el tema es complicado. Ya en esta época ya tengo que empezar a pensar qué medicamentos o qué situación le tengo que dar. Generalmente es medicamentoso, tengo que tratarlo con medicamentos. Hay otros que pueden ser nada más que con la compañía tuya funciona, pero eso significa que tú te quedes en casa 24 y 31 de diciembre. O te lo lleves a la cena de Navidad con la mascota al lado agarrada porque está alterada. Eso ¿Te pasa? Ajá. Sí, Cuéntanos tu experiencia, Tato. Bueno, con Lara primero. Bueno, nosotros tenemos también es adoptada de un refugio. Es una mestiza de labrador con pastor. En verdad no sabemos con exactitud, pero es una Lara. De eso sí estamos seguros. Entonces, más allá, sí, nosotros decimos más allá de la raza, bueno, es un miembro de la familia. Y creo que es importante, a riesgo de sonar polémico, reconocer que nosotros también somos animales. Iba a decir, nosotros somos animales. Sí. Somos también mamíferos. El elemento está en los niveles de conciencia, el desarrollo del neocórtex, ¿no? La corteza cerebral, la corteza gris, es lo que nos hace específicamente humanos. Esto no quiere decir que nosotros no respondamos a estímulos, a respuestas, a situaciones de este tipo. Yo pensaba en las explosiones, bueno, quería sumar además el factor, quizás en abandonar la pólvora tiene que ver con el factor tecnológico. Okay. Ahora fíjense que los espectáculos son de drones. La supremacía se muestra a través del desarrollo tecnológico en los humanos. Neocórtex, pensamos, desarrollamos tecnologías, ¿no? Esto es lo que nos hace más humanos. Mira, ahí te vemos en pantalla con Lara. Ah. El videito que te comentaba hace un ratico. Bueno, ven, ahí Lara me acompaña en la psicoterapia. En San Bernardino, en Altamira, está limitado su ingreso. Ok. Pero bueno, en efecto también somos mamíferos. Este vínculo que desarrollamos con ellos también tiene mucho que ver con eso. Sentimos, amamos, ellos aman, nosotros amamos. Y la conciencia es importante, pero nosotros los humanos incluso tampoco somos conscientes 100% de lo que hacemos. En buena parte de nuestras vidas actuamos y transcurrimos en un preconsciente o desde el inconsciente. Entonces, yo invitaría también a relativizar esto un poco colocándonos, sí, quizás desde la empatía con nuestras mascotas, aun cuando no las tengamos o aun cuando no nos guste tener una mascota en casa, pero el resto de los animales también tienen, de hecho cada vez más se está legislando a favor de los derechos animales. Sí, señor. Porque debemos debemos proporcionar la relación con el planeta Tierra entero, con el mundo, con los árboles, con el medio ambiente, en una situación en la que el ser humano no solamente es el centro del pensamiento, sino que tenemos que tener un pensamiento más amplio y que incorpore los derechos. Incluso Bolivia tiene en su constitución estipulados los derechos de la madre tierra. Así es. Y esto es importante porque si no, tan sencillo como que el mundo se va a acabar. Los recursos que no son recursos, sino que es el medio ambiente, se va a agotar en la medida en la que no haya un reconocimiento de los derechos de otra entidad que no sea el ser humano. Entonces Exacto. A veces solemos ser como un poco egoístas, ¿verdad? Se llama antropocentrismo en el pensamiento, ¿no? Dijiste que no usáramos muchos términos técnicos, pero hay que hacer una aproximación crítica a esto. Llamarlo por su nombre, por supuesto. Pensamos desde el ser humano, y está bien porque somos seres humanos, pero creo que también es importante que empecemos a reconocer el medio ambiente desde otros ángulos que no sean solamente desde la centralidad del ser humano, sino incorporando otras miradas. Por ejemplo, como lo hace la medicina veterinaria, ¿no? Desde los animales. Bueno, creo que es una invitación a esa aproximación reflexiva, a colocarnos en el lugar del otro, pensar también que el mundo está avanzando. Vamos a ir abandonando expresiones de poder humano, como la pólvora, van quedando atrás en función de nuevas formas de poder que van más justamente al intelectual. Y además que el disfrute, disculpa, el disfrute puede estar acompañado de muchos elementos sin necesidad, ¿sabes? De perturbar de repente la paz de ellos. Yo creo que... Por supuesto. Yo creo que esa sería como también la reflexión en esta primera parte. Así es, Jocelyn. Señora Ángela, también quisiera que pudiera darnos algunas herramientas en cuanto a determinar, porque usted decía, hay algunos que son como más sensibles, otros más permisivos con el tema auditivo. ¿Cómo determinarlo? En realidad he tenido muy poco contacto con mascotas, ¿no? Tuve como, en mi casa estaba Pequeño. Nube, no estaba tan pequeño, pero estaba Nube y Anastasia. Entonces yo recuerdo que ella se colocaba a temblar un poco. Creo que ese es uno de los que vi, pero quisiera saber si hay algunos otros síntomas, aparte de quizás de que se pone como a temblar, para determinar qué tan sensible es o no a los ruidos.
Generalmente durante el año los juegos pirotécnicos no ocurren solamente en Navidad, lo que pasa es que ahí son mucho más Evidente, en mayor más, cantidad ajá, y en evidente. consecuencia. Pero durante el año en una fiesta cerca de tu casa, por ejemplo, anoche hubo un montón cerca de la Florida, que es donde yo vivo, hubo una celebración y había mucho ruido. Y yo en este momento estoy cuidando una mascota, o está en mi casa invitada una mascota que tenemos que extraerle un ovario remanente. Y apenas oyó los ruidos y empezó a ladrar. Lo bueno es que ella ladra una sola vez, pero ladra duro y molesta a los vecinos. Y ahí ya me di cuenta que la Navidad no va a ser fácil con ella. Generalmente uno se da cuenta de ello. Ella ladra y corre por toda la casa, pero hay unas que se meten en el baño, se esconden debajo de la cama, comienzan a llorar, se deprimen, cualquier cosa puede suceder con ellos, ¿ok? Uno durante el año se da cuenta. Un ruido fuerte de un carro, un escape fuerte, uno se da cuenta. Cualquier comportamiento anormal es un síntoma. O no un ruido fuerte. Un ruido, ok. Por supuesto, los días claves son 24 y 31 porque a las 12 de la noche ese es el desmadre, ¿no? de ruido, de fuego. Entonces, ahí ellos no lo pueden controlar. Ellos tienen tanto el sentido del olfato como el sentido auditivo mucho más agudo que el nuestro. Entonces, los afecta mucho. Hay cosas que se pueden hacer, sí. Yo generalmente lo hago con mis mascotas que me ha tocado en casa medicamentosamente, porque hay momentos que tú no los puedes controlar. ¿Qué hace? ¿Se duermen? No tanto. No, se coloca controla. un medicamento que les dé cierta tranquilidad, cierta sedación. Nunca va a estar dormido, pero llegan a calmarse un poquito. Lo que pasa es que es complicado, porque una cosa que un veterinario cede una mascota, Claro. porque es veterinario. Mosca, no lo vayan a hacer en su casa. Exacto, Siempre no con se la puede orientación hacer de un así especialista. porque hay pastillas, inclusive hay medicamentos que lo venden. Yo quiero comprar este. Esos medicamentos pueden causar hipotensión, pueden causar pérdida del conocimiento, hasta convulsión. Entonces, yo lo hago porque soy veterinario, pero no es fácil hacerlo en casa. O le dan 2 y no funciona, le doy 3, no funciona, le doy 4 y el pobre perro ya Una sobredosis allí. entonces termina en la clínica hospitalizado. Bueno, dos preguntas. Una, sobre estos efectos incluso que pudieses percibir porque tienes nada más una mascota y estudias el tema de la psicología. En tu experiencia con Lara, ¿cómo ha sido, sobre todo estas fechas donde, como decía la doctora, es como más evidente el tema del ruido, de la música, dependiendo de la zona? O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia contigo? ¿Cómo lo has manejado? Y cómo además ella acompaña también el tema de la terapia que mencionábamos hace un ratico. Bueno, en primer lugar esto de la empatía, ¿no? Con el otro ser vivo que está junto a ti. Yo trato de brindarle la mayor seguridad posible, pero en efecto, como dice la doctora, hay un momento... ¿Has tenido un momento así de nervios con ella? Totalmente. Okay. Ella entra en pánico y empieza a temblar y bueno, hay quienes dicen, desde el punto de vista del conductismo, se sugiere que no se refuerce la conducta del miedo, ¿no? El miedo expresado como los temblores, pero uno como familiar del perrito, evidentemente lo que siente es el impulso de abrazarlo como, bueno, mira, aquí estoy yo, cualquier cosa. Hemos optado quizás por no ser tan efusivos en el abrazo, sino sentarnos allí y hablar tranquilamente al lado de ella, como un poco para mostrarle que estamos allí junto a ella, pero que no va a pasar nada. Okay. Claro, una cosa es un evento puntual durante el año, como dice la doctora, y otra cosa es el clímax. 5 minutos de ruido seguido. Incesante, continuo, sí. exacto. Y con los truenos y que ha ocurrido También. y ahorita que viene el cordonazo de San Con la Francisco, lluvia, con la lluvia. Eso, ahí te das cuenta. Ya Ok. empiezas a darte cuenta que ahí Exacto. está Sí, pasando. los ruidos fuertes Sí. lo alteran un poquito, lo alteran. O trabajo de construcción, por ejemplo, también podría ser. También. Sí. ¿Cuál es? Trabajo de construcción, de repente taladrar, Taladro. martillar, ¿sabes? Mira, pero aquí obviamente hago un inciso por la comparación, pero durante el embarazo de mi hermana, en la casa estaban haciendo un trabajo de construcción y se escuchaba, sí, para uno es molesto, o sea, el tema del taladro por bastantes horas. Tiago cuando nació, los primeros 6, 7, 8 meses, él escuchaba un taladro y él inmediatamente, o sea, eso tiene que tener algún tipo de afectación y de alguna manera puede pasar así con los animales. O sea, cuando es un ruido de forma reiterada puede suceder esto. Con los niños con espectro autista, ¿qué sucede con ellos? Bueno, justamente se le colocan audífonos, música, un poco para generar procesos de aislamiento respecto a las estimulaciones ambientales, de manera que puedan buscar un equilibrio. Porque todos, como le decíamos, como mamíferos, como humanos, necesitamos un ambiente armónico y estamos en permanente intercambio y retroalimentación con quienes nos rodean. Con ambiente refiero la habitación, Claro. las plantas, los otros seres humanos. Entonces,
la brisa, la iluminación. Si tú estás encerrado en la oscuridad, evidentemente, y hay un sonido, eso va a causar terror. Si estás acompañado, si tienes una música, si de alguna manera hay orejeras también para perros, tengo entendido. En este momento hay en el mercado una empresa que ¿Y las es está bueno haciendo. usarlas? ¿Sí? Sí, ¿Una alternativa? no es que las disminuye tanto, pero es una alternativa. Ok. Contribuyen, como dicen, y bueno, al final es una de las opciones que estamos buscando, además de la medicación. Y bueno, en las personas igualmente, o sea, cuando estás sobreestimulado, tu estado anímico no necesariamente va a ser el más Claro. confortable. Yo creo que como todo, yo refería hace unos minutos el tema de ambientalista, ¿no? De la tierra completa. Leonardo Boff justamente es uno de los autores que escribe La ética del cuidado. Yo creo que el enfoque debe ser sobre el cuidado, ser cuidadosos, tener una pedagogía del cuidado. Siempre apostar a que en casa, en la escuela, en la comunidad, todos aprendamos a ser cuidadosos con los animales, con los otros niños, con las otras niñas, con los adultos. O sea, muchas veces los adultos, el papá tiene que ser cuidado y a veces papá no se cuida tanto. Okay. Sí, Entonces, uno suele pensar que uno es Superman, que tiene algún tipo de superhéroe con poderes extraordinarios que no puede a veces el niño varón, adolescente, dice, bueno, yo soy súper fuerte. No, ya va, y cuando estoy súper triste, ¿qué pasa? Claro. ¿Quién me cuida? ¿Me cuido yo? Porque si no se van criando con esa creencia que estás planteando en este momento, entonces por eso es que viene esto de que los hombres no lloran y todo lo demás, y se va creando una persona que no expresa sus sentimientos, también Sí. por todo el contexto de la sociedad. Tato y Ángela, es momento de hacer una pausa en este día, pero al regreso quisiera que también pudiéramos ahondar sobre cuando toca viajar. Obviamente los hemos enfocado en el tema central de los sonidos. Pero y la uno también afectación. viaja en Navidad. Exacto. Y también nos falta la comida. No, nos quedan bastantes cosas, la comida, el tema de lo que le estaba explicando, porque hay zonas, quizás no tanto en nuestro país, eso quisiera que usted nos aclarara, que tienen que colocarle como un tipo de abrigo también a los animales. Pero Si hay quienes aplica lo o hacen- no, Sí, exacto. porque quienes lo hacen por moda y resulta que le están causando un daño también a su mascota. Usted puede hacer su comentario. ¿En dónde? Aldía.tv 8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Ya venimos. Momento de publicidad. Telecomunicaciones Gran Caribe, TGC, se ha posicionado como un referente en el mercado de telecomunicaciones regional, impulsando la conectividad a través de nuestro sistema de cable submarino ALBA 1. Nos dedicamos a potenciar las telecomunicaciones en Venezuela, Cuba y Jamaica, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región. Ofrecemos una gama completa de servicios diseñados para satisfacer las demandas del mercado global. Nuestros servicios incluyen transporte de capacidades de voz y datos, extensión de capacidades a cualquier ubicación global y transporte de capacidades incluyendo un puerto IP. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo soluciones personalizadas y eficientes. Somos TGC, somos futuro. Hola, vale. La pirotecnia en Navidad debería recordarnos que tu derecho a celebrar no debe pasar los límites de la contaminación sónica. Y eso en el caso de humanos, porque en el caso de animales estamos hablando de un sufrimiento. Observa este video. Los fuegos artificiales son para ti unos minutos de diversión. Pero para un pajarito, es caer en shock y perder su vida de forma fulminante. Los fuegos artificiales son para ti un instante más de entretenimiento. Pero para un gatito, es escapar en pánico de su casa y perderse para siempre. Los fuegos artificiales son para ti una felicidad efímera. Pero para un perrito, es sentir miedo y estrés, hasta sufrir un ataque al corazón. La verdadera felicidad está en no hacer daño a nadie, y mucho menos a seres tan indefensos. En Navidad y fin de año, celebremos la vida, no la muerte. Las luces más bellas son las de un cielo en calma, lleno de estrellas. No más fuegos artificiales. Pero este muchacho que le voy a mostrar dice algo sumamente curioso. Escuchen. No, mi perro no le tiene miedo a la pólvora. El perro antes de los 5 años no le tiene miedo a la pólvora. Y empieza la gente que va para... Primer error, el perro mira. ¿Qué es eso? Y llega el humano y va y cierra los balcones, pone cortinas, pone cobijas sobre las cortinas, para que al perro no le vaya a dar miedo. Primer error. ¿Por qué primer error? Porque ese perro está en un estímulo neutro y usted está volviendo ese estímulo un estímulo condicionado, aversivo. Usted le está enseñando al perro que ese sonido ya es malo cuando ya sonó. Aquel que acaricia al perro cuando el perro tiene miedo está reforzando el comportamiento. Ojo, ojo, eso se puede interpretar
de andamiaje social, ayudarle al perro a salir de la situación o reforzar al perro en ese comportamiento. Y mientras tú reflexionas sobre la pirotecnia en los animales, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Y que los especialistas en estudio nos digan si es cierto eso, lo que acaba de decir el muchacho. Lo que hay que reforzar. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Allí veíamos a Aurelín Monzón, quien ha dado en el clavo, en el punto clave de esta conversación. Y es precisamente esto, ¿no? Vamos a las redes y conseguimos cualquier tipo de videos y uno dice, bueno, ¿pero qué hago? Me hizo una cosa, me hizo otra cosa. Aquí tenemos a dos especialistas para que ellos también aporten sobre esto que ella consiguió en las redes. ¿Qué dice Ángela, por ejemplo? Sí, que se pueden entrenar desde pequeños, que no le tengan miedo, es posible. No todas las mascotas se pueden entrenar. Okay. Se puede inclusive hacer un refuerzo positivo, no negativo, positivo. Hay un ruido fuerte, yo tengo una galletita a la mano, que es lo que estoy haciendo ahorita con la que tengo en casa, Okay. una galletita en la mano, y yo le doy la galletita y ella está asociando que cuando hay un ruido viene corriendo a buscar la galleta, pero eso no evita que ella ladre o se asuste. Okay. Siempre el parasimpático va a actuar, siempre, ¿cierto? Es así. Es así. Entonces, si pudiéramos entrenarlo sería muy bien, pero ¿qué pasa con las mascoticas que nos llegan después de la edad de entrenamiento? ¿Qué pasa con las rescatadas? ¿Qué pasa con las que se escapan? ¿Qué edad es la edad de entrenamiento? Meses, hasta Okay. el año. Los primeros meses Ok, hasta el año. Sí, pero no siempre son entrenables. Hay mascotas muy ansiosas, igual que los seres humanos. Mascotas muy ansiosas que no lo controlas con nada. Hasta ir al médico empiezan a temblar desde que salen del carro y no quieren entrar a la clínica. Mire, nosotros estuvimos en la casa también, en la casa desde muy pequeña, bueno, siempre hemos vivido en casa y siempre a papá le encantan los perritos, siempre hemos tenido perritos. En este caso tuvimos a tuvimos a dos Golden Retriever. La primera falleció obviamente de años con nosotros y el segundo era un cachorro, Draco, y pasaba eso, él era extremadamente nervioso. Claro, no supimos cómo de repente atajarlo a tiempo o pensamos que era como normal. Y una vez yo voy entrando hacia la casa y él cada vez que, o sea, supongo que había pasado de repente una moto o había como mucha bulla en ese momento, él sintió la llave, recuerdo que bajó corriendo, subió corriendo a la platabanda y cuando baja las escaleras se quebró y murió. O sea, le dio un ataque y supimos que obviamente todas esas señales que él estaba enviando antes de nervios, de no sé qué, estaba como muy alterado, corría como siempre, estaban mandando un mensaje de que algo pasaba con él, que tenía algún tipo de sensibilidad y no lo detectamos a tiempo. Así es. Draco. Pero recordamos Pobre a Draco. ¿vale? Sí, hermoso Draco. Tato, ¿qué piensas de los videos que mostramos? No, me parece que el conductismo es una herramienta importante en la educación de los animales. Tiene sus detalles, ¿no? A veces uno está exponiendo igual que se usa con los niños, ¿no? A veces estamos exponiendo una conducta sin darnos cuenta también. Pero sobre todo uno debe tratar de ser coherente entre lo que trata de mostrar y lo que en efecto se está mostrando. Entonces, por ejemplo, a ver, si hay un castigo en el caso de los niños, se dice, mira, voy a retirarte el Nintendo. Te lo retiré un minuto, pero te lo devolví. Eso no es un castigo porque es un estímulo. Okay. Es un estímulo hecho por omisión. Estás retirando algo que significa un estímulo positivo, algo que disfrutas, estás desestimulando. Va a ser desagradable dejar de tener el Nintendo o no sé lo que es ahora, el PlayStation de mano. Antes, O el en mismo mi época era una teléfono. consola. Se nos cayó la el cédula. teléfono, O el perdón. mismo teléfono, sí. Entonces, bueno, pero está generando estimulación por omisión de manera negativa y el niño va a entenderlo. Ahora, si tú rompes inmediatamente con esa acción, cedes, estás generando un vicio, contrariamente. Estás mostrando la incoherencia entre lo que dices y lo que haces. Por eso es la sutileza del conductismo, ¿no? Y como planteaba el entrenador en el video también, a mí me ha pasado, o sea, momentos en los que mi perra siente miedo, entonces voy y la abrazo. Evidentemente puede sentir más miedo. En cambio, si yo al menos estoy allí, la acompaño, ella sabe que estoy allí, continúa hablando, le doy quizás una galleta, hay una cotidianidad que transcurre y frente a lo cual ella puede ver que el estímulo que está planteado no es verdaderamente amenazante. Hay que ver hasta qué punto la asociación es fuerte o no es fuerte. Esto, yo siempre digo, ¿no? En estas cosas tampoco es que hay recetas, incluso me atrevería a decir que veterinaria, yo me imagino para eso están los especialistas, para evaluar la sutileza del tratamiento, porque además no en todos los perros es igual, no en todas las personas es igual. Siempre los tratamientos tienen la característica
del caso particular. Y eso hay que es justamente por lo cual hay que ser profesional en el área para abordarlo con un criterio y con una responsabilidad. No, y que pasa como tú estás diciendo con los chamos. De repente te dicen, no, pero es que mi chamo aprendió a caminar tal mes. Sí, pero es que no todos los chamos son iguales. Tienen un proceso Entonces igualmente completamente pasa distinto. lo que está diciendo la doctora. O sea, pasa que no todos los perritos son iguales. Y no se puede entrenar todo. Existe ya la especialidad, los etólogos. En Caracas existe y en Venezuela los etólogos y ellos se encargan de hacer este tipo de entrenamiento. Pero te digo, es una mascota, es un animalito. Uno no sabes realmente si va a responder o no. Hay unos que responden y otros que no responden. Doctora, cuando iniciamos este programa, Carla nos mencionaba algunos elementos allí y salía a relucir también el tema de las comidas. Nosotros como seres humanos, pues a veces nos adaptamos y hasta nos relajamos con este tema de las comidas, dejamos de cuidarnos un poquito, somos como más flexibles. Pasa sobre todo con los niños que quizás a veces no tienen de todo ese conocimiento, que hay cosas que ellos no pueden comer. En el caso de los gatos y en el caso de los perros, que son, digamos, como los más comunes en casa. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿Es algo que corresponde a cada animal? ¿Es algo que debemos cuidar? ¿Qué cosas son un no, digamos, exacto, de cajón, como decimos en Caracas? No, y aquí tú se más en la época de sembrina, entonces estaban en la mesa y de repente Pedacito de hay un pan. familiar ahí viene y epa, ¿y qué pasó? Exacto. Sí. Este es un tema también, el tema de las comidas. En esta época, así como nosotros los humanos tendemos a exagerar con nuestras dietas y pasamos a tener un colesterol de 100 a 300 más o menos, con nuestras mascotas sucede lo mismo. Es la época en que vamos a darle un poquito de hallaca, un poquito de esto. Pan de jamón. Y yo creo que el 98% de los perros son tragones, todos. Okay. Yo creo que hay un 2% que hay que rogarle, suplicarle, que coman, que no coman, que por favor casi que darle la comidita en la boca y más si están nerviosos, ¿no? Pero el 98% de los perros son dragones. Dragones que lo que pase por ahí, cuidado le dejan una torta de chocolate encima de la mesa porque se la pueden llegar a comer completa. Y hay alimentos que son tóxicos. Chocolate, las uvas, importante con las uvas pasas y las uvas que nos tomamos el 31, las 12 uvas. Ellos son capaces de comerse 100 uvas fácil. Ok, entonces hay que tener cuidado, causan falla renal y falla hepática. Importante. Hay que provocarles el vómito y puedes pasar una semana en terapia tratando de desintoxicarlo y que no haya daño renal. Ok, entonces, cuidado con las mesas libres y las mascotas libres por ahí. No exagerar con la comida. No... si él no está acostumbrado a comer cerdo y se come cerdo, el pernil, el bendito pernil, bueno, el sabroso pernil, y se lo damos mucho, ese perrito va a tener una indiscreción alimentaria y va a terminar en la clínica una semana también con dietas especiales, etcétera, y con diarrea, vómito. Y lo más importante, por favor, los huesos de nuestras gallinas, pollo o lo que usemos para hacer las hallacas, colocarlo en una bolsa plástica y elevarlo, jamás dejarlo en la basura. Nos llegan obstrucciones intestinales y cirugía. Claro. En la primera semana de enero, eso es, prepárense porque tenemos cirugía. Por lo menos 2 o 3 en cada clínica. Es como muy de común. Obstrucción intestinal. Y cuidado si no rompimiento por las astillas de los huesos. Saquen la basura. No la coloquen en sobre todo estos perritos o mascotas tumbapipotes, que tumban y se comen lo que sea que esté ahí adentro. La bolsa y lo que sea. Sáquenlo y colóquenlo en un sitio especial para que ellas no lo toquen. Es complicado. Mira, eso está muy bueno. Son recomendaciones que están en casa para que vayan notando. Tenemos que hacer una pausita, nos dice nuestro coordinador de piso. Mira, a regreso, el tema de los perritos o mascotas de repente en la calle, si existe algún perfil que nos lleve justamente a identificar por qué una persona a veces tiene acciones de maltrato contra estos animales, cómo enseñar a nuestros chamos con respecto a este tema, el tema de la negligencia, el tema de los viajes también que tú mencionabas hace un rato. Ahí, Joseph. Eso rapidito, a regreso de esta pausa. Ya venimos. De ver.
con esta vibra de la princesa Mira, que sí sabe que llegó la Navidad en nuestro país, les digo, se siente la alegría, la emoción porque huele a Navidad en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay quienes, digamos, se sienten un poco afectados con estas fechas y los fuegos artificiales. Sí, estamos hablando de nuestras mascotas. ¿Tienes mascotas en casa? ¿Sabes cómo manejar el efecto que produce en ellas los fuegos artificiales? Hoy salimos a las calles para preguntarle a los caraqueños, así que acompáñenme y lo averiguaremos. Mira, mi recomendación es goticas de valeriana, taparle los oídos, ponerle una venda alrededor del pecho que le haga presión para que ellos no sientan tanta la presión y mantenerlo siempre en casa. Dentro de casa, si lo tienen en un patio, en una platabanda, lo mejor es bajarlo por el bienestar de ellos para que ellos se sientan seguros con los dueños. Es lo que yo hago con mi perro. Ay, ¿y se ha sentido mejor? Se ha sentido mejor, sí. Ya lo que es últimos de noviembre, que empiezan a lanzar cohetes y cuestiones así, por cuestiones de plaza y celebraciones, yo lo bajo. Bueno, lo primordial que yo diría es que si tienes a tu mascota al aire libre o algo así, que lo tengas en tu casa, que siempre esté con él, porque él con uno se siente seguro como es su dueño, entonces se van a sentir como más seguros, pues. Y por lo mismo, tratar de que no sacarlo a la calle en esos días para que no, como que le vaya a afectar al animal. Bueno, preferiblemente si no se lanzaran tantos fosforitos sería lo ideal, claramente. Sin embargo, por lo menos yo, que tengo unas gatas, les acomodo un sitio en el que tienen cosas que huelen a mí. Eso les da seguridad a ellos también. Buscar un sitio que puedan estar más cerrados, que estén reservados y no tan expuestos. Entonces hay que cuidarlos. Yo recomendaría que traten lo más posible de alejar a sus mascotas de lo que son los fuegos artificiales y también, si es posible, alejarlas de la ciudad. Si tienen algún familiar en el campo, lo pueden llevar allá, a que pasen las fiestas allá, lejos de todo ese ajetreo. Lo más importante es saber cómo tratar ante estas situaciones a nuestras mascotas en casa y siempre tratarlos con amor, porque son un integrante más de nuestras familias. Y tú, si tienes mascotas, ¿saben cómo pueden reaccionar ante esta situación? Los fuegos artificiales en las festividades de diciembre. Pendiente del paso, no se olviden, si no sabe bailar gaita, con esto resuelve. Con luces y sin ruidos. Justamente estamos hablando de este tema, de los animales, sale a relucir la época navideña, pero obviamente en distintos contextos las recomendaciones son importantísimas. Yo te decía algo en la parte anterior y hablaba del tema de cuando hay perritos, sobre todo que es como lo más común, perritos y gaticos en la calle, a veces existe como un perfil de ciertas personas que dañan a este otro ser vivo por alguna razón y a veces pareciera hacerlo de forma intencional. O sea, ¿existe algún perfil que nos pueda determinar o decir, o algún tipo hasta de patología, por qué no? De alguien que pueda ocasionarle un daño a un ser que anda por allí indefenso y no necesita lastimarlo, ¿no? Tato. Bueno, no, más que un perfil único, yo hablaría de la cultura, ¿no? Okay. Justamente de que cómo abordamos y cómo fomentamos la cultura del cuidado. No solamente del cuidado de los animales, que también, sino también el cuidado propio. En la medida en la que, fíjense que yo les decía, a veces parece distante hablar del niño y de cómo hay, digamos, una educación, una disciplina con el niño, cómo la hay frente a la mascota en la casa. Pero es que hay un elemento transversal que es esa cultura del cuidado justamente de no maltratar, no ensuciar, no dañar, sino promover que si los niños están en un espacio, vamos a pintar esto. Cuando tú pintas, evidentemente el arraigo que desarrolla frente al lugar es que entonces después no vas a querer dañar el lugar que estás habitando y construyendo. Si cuidas a los animales, si no matar a los animales, o sea, si tienes las aves, hay niños que a veces juegan a lanzarles piedritas a los animalitos. Quizás no es gritarle al niño que no, sino sentarse, reflexionar con el niño. Yo tengo un hermanito, por ejemplo, que es bien inquieto, se llama Felipito. Nos está viendo en este momento, le mando un saludo a mi hermanito. Felipito. Entonces, a veces yo hablo con Felipito, mira, Felipito, las cosas se hacen de esta manera porque la idea es compartir sanamente, disfrutar, amar, ¿no? Amar es un elemento transversal en la humanidad, que es un elemento, sí, mamífero, porque los animales también nos aman, pero también es consciente. El amor es también una disciplina de construcción. Claro. No es solamente sentir la pasión por el abrazo, sino es, yo me voy a parar temprano a darle comida a mi animal a la hora. Y él va a comer 2 veces al día para que quizás no sienta hambre al medio. Eso es tener la disciplina de sacarlo al baño y hacerle su rutina para que se pueda sentir seguro, cuidar. Ok, muy bien. Gracias por esa Tato recomendación. de las aves. Sí, precisamente a eso iba, Jocelyn. ¿Qué recomendaciones también hay con las aves con respecto a la pirotecnia?
Ok, indudablemente esa hora en que se lanzan estos fuegos pirotécnicos es la hora en que las aves duermen. Siempre a esa hora ya están todas metidas en sus niditos, en sus arbolitos y qué sé yo. Yo estoy muy preocupada por las guacamayas, nuestras queridas guacamayas características de nuestra ciudad capital. Ellas a las 4, 5, 6 de la tarde, ellas están regresando a sus nidos y ellos tienden a hacer los nidos en los chaguaramos. Los chaguaramos que han perdido sus hojas y en la parte de arriba ellos tienen sus nidos, sus huevos o sus crías. ¿Ok? Nos llegan crías que han caído del nido e inclusive guacamayas heridas. Y por eso se asustan. Igual pasa exactamente lo mismo que con nuestras mascotas. Esos ruidos son para ellos algo inusual y más cuando ocurre si fuera todos los días, se acostumbran, como todo. Pero ocurre muy puntualmente en cierta fecha. Y en Navidad, 24 y 31, es el desastre. Nos llegan muchos guacamayas, nos llegan muchos... también llegan zamuros, no digo que no, pero también llegan zamuros heridos, ¿ok? Y las guacamayas heridas también, o los huevos rotos o los pichones. Entonces, hay que pensar un poquito en todas las, como dice el doctor, en que no somos los únicos en este mundo. Hay otros que también tienen derecho a vivir y que a lo mejor no hablan, pero quieren y nos ofrecen muchas alegrías. Pero yo sé que tampoco es un problema nacional nada más. Eso ocurre en todas las partes del mundo, todas las partes que yo he estado, que en Navidad, el 31, hay luces artificiales, juegos pirotécnicos, pero hay que aprender a cuidar a la humanidad. Se nos está acabando el tiempo, doctora, pero quisiera que pudiera darnos unas recomendaciones sobre el tema de la ropita hasta que le ponen a los animales. ¿Qué es correcto y qué no es incorrecto, sobre todo según la zona de nuestro país? Sí, claro. Depende, si yo en Maracaibo le voy a poner al pobre perrito un abrigo y le pongo lo visto de San Nicolás, el pobre animalito va a tener calor, indudablemente. Y hasta le puedo producir, qué sé yo, un golpe de calor. Eso depende del dueño. Yo no lo critico, por supuesto. Si está haciendo frío, en Navidad hace frío, póngale su suétercito si a usted le gusta, su gorrito, disfrácelo a lo que usted quiera. Cada quien hace con su mascota lo que quiere. A mí no me molesta mucho que los ¿No les ocasiona algún daño desde el punto de vista de la salud? Si hace calor, sí, indudablemente. Si la mascota tiene problemas dermatológicos, ese calor le va a afectar, ¿ok? No veo mayor problema, excepto por el clima. Muy bien. Si nos vamos de viaje, deberíamos llevarlo, ese es un tema también, llevárselo, cuidarlo durante el viaje. Ponerle sus vacunas a tiempo, desparasitarlo, cuidado con el gusano del corazón en las zonas de playa, eso se puede prevenir. Tenerlo siempre con correa, los he visto atropellados y escapados en un viaje, ¿ok? Regresan ya atropellados. Bueno, creo que vamos a tener que hacer con luces y ruido, y sin ruido, la parte 2 con la doctora Ángela Morales, veterinaria, también con José Tato Guzmán, psicólogo, y además psicólogo con su mascota. Eso es con Lara. Una terapia bien innovadora. Usted puede contactarlos en aldia.tv8, y vamos a colocar su fotografía, su video más tarde en Dailymotion, también en YouTube, para que pueda ver este capítulo si no logró verlo. Si quiere pasárselo a un hermano, un primo, un amigo, usted puede hacerlo. Hágalo, nos fuimos, cuídense mucho, con luces y sin ruidos, moscas, con lo que hacen. Feliz tarde para todos ustedes. Feliz Navidad. Telecomunicaciones Gran Caribe. Somos TGC, somos futuro. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.